Últimos segundos para realizar sus apuestas. Arranca la segunda, la triple A, 10.000 el costo, 2.700.000 pozo garantizado. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 5, el poderoso. Pequeña ventaja sobre el número 10, Diablo, que le presenta lucha. Tercero se desempeña el número 7, el despampanante. Cuarto viene accionando el número 3, CC. Descontado los primeros metros de la prueba. Número 5, el poderoso. Pescuezo ventaja sobre el número 10, Diablo. Tercero se desempeña el número 7, el despampanante. Cuarto mejorando rápidamente lo viene haciendo el 8, Black Split. En la quinta ubicación se desempeña el 3, CC. Más atrás a varios cuerpos lo hace el 6, Gurka. Luego viene accionando el 2, Barete. El 1, Wilson Velo. Será la marcha el 4, predestinado. Y los competidores de la segunda carrera están en la recta final. El número 5, el poderoso, pequeña ventaja sobre el número 10, Diablo, que va resueltamente su búsqueda. Tercero se desempeña el participante, el número 7, el despampanante. Cuarto viene accionando el 8, Black Explicit. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. El número 5, el poderoso, firme a la delantera. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 10, Diablo. Tercero se desempeña el número 8, Black Explicit. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. El número 5, el poderoso. Dos cuerpos y media de ventaja sobre el 10, tercero el 8. Pocos metros para el disco. El número 5, el poderoso, de punta a punta con César Mora. Amplias ventajas sobre el número 10, tercero el 7. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el número 5, el Poderoso. Segundo el 10, Diablo. Tercero el 7, el Despampanante. Cuarto el 8, Black Explicit. Quinto el 13, C. Sexto el 6, Gurka. Tiempo empleado por el ganador, minutos 4 segundos 15 centésimos. Ganada por varios cuerpos. Segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos por ganador del 5, 5.800 guaraníes. Llave directa 5.10, 124.600 guaraníes. Trifecta 5.17, 80.000 guaraníes. Duplo 4.5, 27 aciertos, 59.600 guaraníes. Primera triple, asaltaron 188 boletos, valor de enganche 18.000 guaraníes. Segundo paso del pick 5, lo asaltaron 139 boletos, su valor 71.900 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la segunda carrera. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 5, el Poderoso. Pequeña ventaja sobre el número 10, Diablo, que le presenta lucha. Tercero se desempeña el número 7, el Despampanante. Cuarto viene accionando el número 3, CC. Descontado los mismos metros de la prueba. Número 5, el Poderoso. Pescuezo ventaja sobre el número 10, Diablo. Tercero se desempeña el número 7, el Despampanante. Cuarto mejorando rápidamente, lo viene haciendo el 8, Black Explicit. En la quinta ubicación se desempeña el 3, CC. Más atrás a varios cuerpos lo hace el 6, Gurka. Luego viene accionando el 2, Barete. El 1, Wilson Velo. Cierra marcha el 4, predestinado. Y los competidores de la segunda carrera están en la recta final. El número 5, el Poderoso, pequeña ventaja sobre el número 10, Diablo, que va resueltamente su búsqueda. Tercero se desempeña el participante, el número 7, el Despampanante. Cuarto viene accionando el 8, Black Explicit. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. El número 5, el Poderoso, firme a la delantera. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el número 10, Diablo. Tercero se desempeña el número 8, Black Explicit. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. El número 5, el Poderoso. Dos cuerpos y media de ventaja sobre el 10, tercero el 8. Pocos metros para el disco. El número 5, el Poderoso, de punta a punta con César Mora. Amplias ventajas sobre el número 10, tercero el 7. Y cruzaron el disco. Están en la pista principal 3 de los 10 ejemplares que se van a estar subastando el lunes 9 de septiembre aquí en el local del Jockey Club del Paraguay. Son 7 ejemplares de procedencia brasilera y 3 ejemplares del Aras JC. Están en la pista los números 4, 5 y 7 de catálogo. El 4 de nombre New Folder. Un macho Zaino nacido el 14 de octubre, un hijo de Cronos y Fortune Queen por Soldier of Fortune y Queen Shu. Es hijo de Cronos, un extraordinario ejemplar bicampeón y mejor reproductor nacional, ganador de 12 competencias en el Brasil, carreras de grupo 3 en el hipódromo de Gavia, el Gran Premio Hipódromo de Gavia en 2 ocasiones, Clásico Tomás de Asunción Junior, Clásico Luis Valente en 2 ocasiones también, y con apenas 36 productos en pistas, ya dio 28 ganadores, entre ellos ejemplares clásicos como Llorel, Jelly Bean, Björk West, todos ganadores de grandes premios en la República del Brasil. Su madre, Fortune Queen, ganadora de una carrera en Gavia, y madre de Liborius, ganador de 2 competencias en la Gavia.
está también en la pista el número 5, Great Surprise, un macho zaino nacido el 11 de septiembre, un hijo de Onzaneiro y Great Charm por Forestry, Mykonos y Nudawi Turbulencia. Su padre Onzaneiro, un extraordinario ejemplar de pista, ganador de 14 carreras en el hipódromo de La Gavia, Ciudad de Jardín y Tarumá, todas ellas de clase de clásicos en la República del Brasil. Su madre, Great Charm, esta es su primera cría, Great Surprise. Su segunda madre, Mykonos, 2 victorias en La Gavia. Y su tercera madre, Turbulencia, 2 victorias a los 3 años en La Gavia. Madre de Exterminadora, 4 victorias en Ciudad de Jardín. La Francaise, 3 victorias en La Gavia. Vespa, 3 victorias en Maroñas y Estados Unidos. Y Alentejo, 2 victorias en La Gavia. Como verán, están hermosos estos potrillos de procedencia brasilera. Y la última ejemplar que vamos a estar observando es la número 7 del catálogo, Devotada. Una zaina nacida el 26 de octubre, una hija de Rally Cry y Uma Fabula por Discreet Cat y Piatra Willeben Secret Relation. Su padre, Rally Cry, un ejemplar ganador de 4 carreras en tan solo 16 actuaciones en los Estados Unidos, con más de $500,000 en premios acumulados. Ganó a los 2 años el Belmont en Maiden en Belmont sobre 1.700 metros y a los 4 años ganador del Alliar Stakes en Saratoga en 1.800 metros, el Allowance en Belmont sobre 1.700 metros, entre otras colocaciones clásicas. Emparentado también con Uncle Mo, campeón 2 años con más de $1.600.000 en premios acumulados. Su madre, Uma Fabula, dio a Shade Sea 2 placés en tan solo 2 actuaciones en La Gavia, potrillo de la actual generación. Su segunda madre, Ipiatra por Willeben, ganador de 3 carreras en Gavia, y a su vez madre de Bengala, 4 victorias en La Gavia, y hermana también de Wannabe Queen, 2 victorias en La Gavia. Estos son 3 de los 10 ejemplares que se van a estar subastando el lunes 9 de septiembre a partir de las 20 horas aquí en el local del Jockey Club del Paraguay. Lo invitamos al gran remate de productos 2022 este 9 de septiembre en el Jockey Club del Paraguay, en el que se venderán 7 productos importados del Brasil, hijos de padrillos consagrados y padrillos de primera generación con grandes hijos corriendo. Además, el Ara JC presentará la primera generación de Alampur y de Wiz, padre de Espléndida, una de las mejores potrancas de su generación. No se pierda la cartelera clásica del 2025 comprando su producto este año. Ya tenemos la señal en vivo en directo del hipódromo de Saratoga, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. No corren el 6 y el 8, competencia sobre 1.400 metros en pista de arena. Favoritos, la número 2, Mighty Madison. Enemiga en las apuestas, la número 1, Benedict's Prep. Tercer jugada, la número 7, Signal from Noise. 17 minutos para que finalicen las apuestas en esta tercera carrera. Arranca la triple B, 10.000 el costo, 1.200.000 pesos garantizado.
En esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Tres minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.200.000 pozos garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Resta colocarse el 9. Todas colocadas. Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Tratan de enseñar el camino rápidamente por el lado de la pista. La número 2, pequeña ventaja sobre la número 1 que va resueltamente su búsqueda. En la tercera ubicación por fuera se desempeña la competidora número 5. Cuarta accionando a 5 cuerpos la participante número 4. En la quinta ubicación se desempeña el 7-3 y cierra marcha el 9. Descontado los primeros metros de la prueba, asume el comando del lote la número 1, Benedict's Prep. Toma cuerpo de ventaja a la número 2, Mighty Madison. En la tercera ubicación, a 2 cuerpos y medio, se desempeña la número 5, Backyard Money. Cuarta mejorando, lo viene haciendo la número 4, Ringy Dingy. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 1 enseñando el camino. Lo hace con medio cuerpo de ventaja sobre la número 2 que va en su búsqueda. En la tercera ubicación, mejorando rápidamente, lo viene haciendo la número 4, Ringy Dingy. Cuarta expectante se desempeña la número 5. En la quinta ubicación viene accionando el 3. Gana terreno al fondo la participante número 7. Sigue cerrando la marcha la número 9 y las competidoras de nuestra tercera carrera están en la recta final. Continúa la lucha en la delantera, número 1, pequeña ventaja ahora sobre la número 2 que asume el comando del lote. Abierta se desempeña en la competidora número 4. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera por dentro del número 1, por fuera del número 2. En la tercera ubicación se desempeña el 4. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. La lucha es intensa por la primera ubicación, por fuera el 2, por dentro el 1. Últimos 50 metros de carrera, cabeza a cabeza por dentro el 1. Media cabeza de ventaja sobre el número 2, tercero el 9 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primera la número 1, Saint Benedict Prep. Segunda la número 2, Mighty Madison. Tercera la número 9, Luna Mod. Cuarta la número 4, Ringy Dingy. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 23 segundos 64 centésimas. Ganada por una cabeza de la segunda a la tercera. Medio cuerpo. Dividiéndose por ganador de la número 1, 12.800 guaraníes. Llave simple 1-2-2-1, 39.500 guaraníes. Duplo 5-1, 23 aciertos, 27.100 guaraníes. Primera triple acertaron 29 boletos, su valor 51.700 guaraníes. Segunda triple acertaron 50 boletos, valor de enganche 67.500 guaraníes. Tercer pase del PIC 5, lo acertaron 40 boletos, valor de enganche 250.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la tercera carrera. Y le informamos al público apostador, en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. Lo invitamos al gran remate de productos 2022 este 9 de septiembre en el Jockey Club del Paraguay, en el que se venderán 7 productos importados del Brasil, hijos de padrillos consagrados y padrillos de primera generación con grandes hijos corriendo. Además, el Ara J6 presentará la primera generación de Alampur y de Wiz, padre de Espléndida, una de las mejores potrancas de su generación. No se pierda la cartelera clásica del 2025 comprando su producto este año.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera. Prueba para ejemplares de la octava categoría. Distancia 1100 metros. El 1 Quinteto de Oro José Romero 52 kilos. El 2 Café Fuerte Alcides Coronel 55 kilos. El 3 Hereje Marco Mesa 54 kilos. El número 4 Muy Tremendo Arnaldo Portillo 54 kilos. Y el 5 Lunático Jorge Benítez 54 kilos. Arranca la triple C. 10.000 el costo. 3 millones de guaraníes. Pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Lo invitamos al gran remate de productos 2022 este 9 de septiembre en el Jockey Club del Paraguay, en el que se venderán 7 productos importados del Brasil, hijos de padrillos consagrados y padrillos de primera generación con grandes hijos corriendo. Además, el Ara JC presentará la primera generación de Alampur y de Wiz, padre de Espléndida, una de las mejores potrancas de su generación. No se pierda la cartelera clásica del 2025 comprando su producto este año.
Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 de costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para que finalicen las apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. ¿Todo listo? Largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 1, Quinteto de Oro, pequeña ventaja sobre el 5, Lunático, que rápidamente asume el comando del lote. Toma medio cuerpo de ventaja, al 1 en la tercera ubicación se desempeña, el 3, Hereje, cuarto viene accionando por fuera, el 4, muy tremendo. Se va a marcha el 2, Café Fuerte. Los competidores comienzan a enfrentar el codo con el número 5, Lunático, enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Hereje. Tercero se desempeña el número 4, muy tremendo. Cuarto viene accionando el 1, Quinteto de Oro. En la quinta ubicación se desempeña el 2, Café Fuerte. Los competidores
Dejan atrás la señal indicatoria de los 600 metros con el 5 Lunático. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 4. Muy tremendo. Tercero se desempeña el 1. Quinteto de Oro. Cuarto por dentro el 3 Hereje. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5. Lunático intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3 Hereje. Tercero se desempeña el participante número 4. Muy tremendo. Descuenta ya en los últimos 250 metros para el disco número 5. Lunático firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 3 Hereje. Tercero se desempeña el número 4. Muy tremendo. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco número 5. Lunático firme en la delantera. Amplias ventajas sobre el número 3 Hereje. Pocos metros para el disco el 5 Lunático y Jorge Benítez. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, tercero el 4 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera, primero el 5, Lunático, segundo el 3, Hereje, tercero el 4, Muy Tremendo, cuarto el 1, Quinteto de Oro, quinto el 2, Café Fuerte. Tiempo empleado por el ganador, minutos 9 segundos 28 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero una cabeza. Dividendos, Espora ganador del 5, 10.500 guaraníes, la llave directa 5-3, 50.000 guaraníes, trifecta 5-3-4, 18.800 guaraníes. Duplo, 1-5, 17 aciertos, 47.100 guaraníes. Primera triple, aceptaron 120 boletos, su valor 31.200 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 16 boletos, valor enganche 93.700 guaraníes. Triple que finalizaba con 23 aciertos, 117.400 guaraníes. Cuarto pase el pick 5, le aceptaron 23 boletos, valor enganche 434.800 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la cuarta carrera. Campana de largada. ¿Todo listo? Largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino al participante número 1, Quinteto de Oro, pequeña ventaja sobre el 5, Lunático, que rápidamente asume el comando del lote. Le toma medio cuerpo de ventaja al 1, en la tercera ubicación se desempeña el 3, Hereje, cuarto viene accionando por fuera, el 4, Muy Tremendo. Se va a marcha el 2, Café Fuerte. Los competidores comienzan a enfrentar el codo con el número 5, Lunático, enseñando el camino. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Hereje. Tercero se desempeña el número 4, Muy Tremendo. Cuarto viene accionando el 1, Quinteto de Oro. En la quinta ubicación se desempeña el 2, Café Fuerte. Los competidores dejan atrás la señal indicatoria de los 600 metros con el 5, Lunático. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 4, Muy Tremendo. Tercero se desempeña el 1, Quinteto de Oro. Cuarto por dentro el 3, Hereje. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5, Lunático intenta la disparada, lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, Hereje. Tercero se desempeña el participante número 4, Muy Tremendo, descuenta ya en los últimos 250 metros para el disco número 5, Lunático firme en la delantera, lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, Hereje. Tercero se desempeña el número 4, Muy Tremendo, descuenta ya los últimos 100 metros para el disco número 5, Lunático firme en la delantera, amplias ventajas sobre el número 3, Hereje, pocos metros para el disco el 5, Lunático y Jorge Benítez, varios cuerpos de ventaja sobre el número 3, tercero el 4 y cruzaron el disco.
Lo invitamos al gran remate de productos 2022 este 9 de septiembre en el Jockey Club del Paraguay, en el que se venderán 7 productos importados del Brasil, hijos de padrillos consagrados y padrillos de primera generación con grandes hijos corriendo. Además, el Ara JC presentará la primera generación de Alampur y de Wiz, padre de Espléndida, una de las mejores potrancas de su generación. No se pierda la cartelera clásica del 2025 comprando su producto este año.
Están saliendo a la pista principal los competidores del premio Policía Nacional. Distancia 1300 metros. El 1, 8 de enero, Alcides Coronel, 58 kilos. El 2, American Phone, Juan Figueredo, 56 kilos. El 3, Volcán de Fuego, Javier Portillo, 57 kilos. El 4, As de Oro, no será de la partida. Y el 5, Never Again, Jorge Benítez, 54 kilos. Arranca la triple D, 10.000 de costo, 1.500.000 pozo garantizado.
3 minutos y se cierran las ventanillas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Largaron el premio Policía Nacional. Sale a enseñar el camino al participante número 5, Never Again, le toma cuerpo y medio de ventaja al número 2, American Phone. Por dentro se desempeña el 1, 8 Nero. Más abierto el 3, Volcán de Fuego. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 5, Never Again, cuerpo de ventaja sobre el 2, American Phone. Gana terreno por dentro el número 1, 8 Nero, quedando en la cuarta ubicación por fuera el número 3, Volcán de Fuego. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo y hay lucha en la delantera. El 5, Never Again, medio cuerpo de ventaja sobre el 2, American Phone. Tercero se desempeña expectante por dentro el 1, 8 Nero. Cuarto mejorando por fuera rápidamente lo hace el 3, Volcán de Fuego. Los competidores en mitad de codo, sin variantes, siempre enseñando el camino el 5, Never Again. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, 8 Nero. Abierto se desempeña el 3, Volcán de Fuego. Entre ambos el 2, American Phone. Y los competidores del premio Policía Nacional están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5, Never Again, pequeña ventaja sobre el número 1, 8 Nero. Entre ambos se desempeña el participante número 2, American Phone. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco número 5, Never Again. Logra estirar cuerpo de ventaja sobre el número 1, 8 Nero.
Gana terreno al fondo el participante número 2, American Phone. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Continúa la lucha delantera por el centro de la pista. El número 5, Never Again. Pequeña ventaja sobre el número 3, Volcán de Fuego. Tercero se desempeña el 1. Últimos 20 metros de carrera. Va a haber lucha delantera por fuera 5, por dentro el 3. Pocos metros para el disco. El 3, Volcán de Fuego y Javier Portillo. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, Never Again. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el número 3, Volcán de Fuego. Segundo el 5, Never Again. Tercero el 2, American Fun. Cuarto y último el 1, 8 Nero. Tiempo empleado por el ganador, minuto 24 segundos, 71 centésimos. Ganada por medio cuerpo. El segundo, el tercero un cuerpo. Dividiéndose por el ganador del número 3, 23.000 guaraníes. La apuesta duplo, 5-3, 9 aciertos, 118.200 guaraníes. Primera triple, 11 aciertos, valor de enganche 170.500 guaraníes. Segunda triple, 10 aciertos, valor de enganche 375.000 guaraníes. Triple que finalizaba, 3 aciertos, 400.000 guaraníes. Pick 5 que culminaba, 3 aciertos, 2.666.700 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera, largaron el premio Policía Nacional. Sale a enseñar el camino al participante número 5, Never Again, le toma cuerpo y media de ventaja al número 2, American Fun. Por dentro se desempeña el 1, 8 Nero. Más abierto el 3, Volcán de Fuego. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 5, Never Again, cuerpo de ventaja sobre el 2, American Fun. Gana terreno por dentro el número 1, 8 Nero, quedando en la cuarta ubicación por fuera el número 3, Volcán de Fuego. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo y hay lucha en la delantera. El 5, Never Again, medio cuerpo de ventaja sobre el 2, American Fun. Tercero se desempeña expectante por dentro el 1, 8 Nero. Cuarto mejorando por fuera rápidamente lo hace el 3, Volcán de Fuego. Los competidores en mitad de codo, sin variantes, siempre enseñando el camino el 5, Never Again. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1, 8 Nero. Abierto se desempeña el 3, Volcán de Fuego. Entre ambos el 2, American Fun. Y los competidores del premio Policía Nacional están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5, Never Again, pequeña ventaja sobre el número 1, 8 Nero. Entre ambos se desempeña el participante número 2, American Fun. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco número 5, Never Again. Retirar cuerpo de ventaja sobre el número 1, 8 Nero. Gana terreno al fondo el participante número 2, American Fun. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Continúa la lucha delantera por el centro de la pista, el número 5, Never Again. Pequeña ventaja sobre el número 3, Volcán de Fuego. Tercero se desempeña el 1. Últimos 20 metros de carrera. Va a haber lucha delantera por fuera, 5 por dentro el 3. Pocos metros para el disco, el 3, Volcán de Fuego. Y Javier Portillo, medio cuerpo de ventaja sobre el número 5, Never Again. Cruzaron el disco.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. Están en la pista principal los competidores del Premio Independencia de la República Oriental del Uruguay. Ejemplares de la 10ª categoría sobre 1200 metros. El 1 Storm Thunder, Marco Rivas 54 kilos. El 2 Blue Fax, Juan Figueredo 58 kilos. El 3 Suertudo, Arnaldo Portillo 56 kilos. El 4 Casparó, Javier Portillo 55 kilos. El 5 Storm Team, Jorge Benítez 54 kilos. El 6 El Patrón, Alcides Coronel 58 kilos. El 7 Amaro Pargo, Leonardo Jiménez 52 kilos. Y el 8 It's Array, Fidelino Valdés 52 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple. 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el premio Independencia en la República Oriental del Uruguay. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Storm Thunder, pequeña ventaja sobre el número 4, Kasparov. Tercero se desempeña el 5, Storm Team. Cuarto viene accionando el 8, It's Array. En la quinta ubicación se desempeña el 3, Suertudo. Más atrás el 7, Amaro Pargo. Luego viene accionando el 6, El Patrón. Cierra la marcha el número 2, Black Fax. Los competidores comienzan a enfrentar el codo con el número 1, Storm Thunder. Cabeza ventaja sobre el 4, Kasparov, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña por fuera el número 7, Amaro Pargo. Cuarto mejorando por dentro lo viene haciendo el número 3, Suertudo. En la quinta ubicación se desempeña el 8, It's a Right. Más atrás se desempeña el número 2, Black Fax. Cierra marcha el 6, El Patrón. Los competidores en los últimos 600 metros. El 4, Kasparov, pequeña ventaja sobre el número 7, Amaro Pargo. Tercero el 1, Storm Thunder. Y los competidores del Premio Independencia de la República Oriental del Uruguay están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por fuera el número 7, Amaro Pargo. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja. Número 3, Suertudo. En la tercera ubicación se desempeña el número 1, Storm Thunder. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Continúa la lucha delantera por fuera el número 7, Amaro Pargo. Por dentro el número 3, Suertudo. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Domina el número 3, Suertudo. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja al 7, Amaro Pargo. Tercero el 1. Últimos 50 metros de carrera. El número 3, Suertudo y Arnaldo Portillo. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Amaro Pargo. Tercero el 1. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial. Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 3, Suertudo. Segundo el 7, Amaro Pargo. Tercero el 1, Storm Thunder. Cuarto el 6, El Patrón. Quinto el 5, Storm Team. Sexto el 2, Black Fax. Tiempo empleado por el ganador, minuto 18 segundos 36 centésimos. Ganada por varios cuerpos. Segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos por ganador del 3. 10.100 guaraníes. La llave directa. 3-7. 42.000 guaraníes. Trifecta. 371, 35.700 guaraníes. Duplo 3-3, 7 aciertos, 234.000 guaraníes. Primera triple acertaron 275 boletos, su valor 81.800 guaraníes. Segunda triple acertaron 4 boletos, valor de enganche 468.700 guaraníes. Triple que finalizaba con 4 aciertos, 750.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la sexta carrera. Campana de largada. Largaron el premio Independencia en la República Oriental del Uruguay. Sale a enseñar el camino participante número 1, Storm Thunder, pequeña ventaja sobre el número 4, Kasparov. Tercero se desempeña el 5, Storm Team. Cuarto viene accionando el 8, It's Array. En la quinta ubicación se desempeña el 3, Suertudo. Más atrás el 7, Amaro Pargo. Luego viene accionando el 6, El Patrón. Cierra la marcha el número 2, Black Fax. Los competidores comienzan a enfrentar el codo con el número 1, Storm Thunder. Cabeza ventaja sobre el 4, Kasparov, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña por fuera el número 7, Amaro Pargo. Cuarto mejorando por dentro lo viene haciendo el número 3, Suertudo. En la quinta ubicación se desempeña el 8, It's Array. Más atrás se desempeña el número 2, Black Fax. Cierra marcha el 6, El Patrón. Los competidores en los últimos 600 metros. El 4, Kasparov, pequeña ventaja sobre el número 7, Amaro Pargo. Tercero el 1, Storm Thunder. Y los competidores del Premio Independencia de la República Oriental del Uruguay están en la recta final. Últimos 350 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por fuera el número 7, Amaro Pargo. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja. Número 3, Suertudo. En la tercera ubicación se desempeña el número 1, Storm Thunder. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Continúa la lucha delantera por fuera el número 7, Amaro Pargo. Por dentro el número 3, Suertudo. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Domina el número 3, Suertudo. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja al 7, Amaro Pargo. Tercero el 1. Últimos 50 metros de carrera. El número 3, Suertudo y Arnaldo Portillo. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Amaro Pargo. Tercero el 1. Y cruzaron el disco. Ya tenemos la señal en vivo y en directo desde el hipódromo de Del Mar, donde se va a disputar nuestra sexta carrera del programa oficial. Nuestra séptima carrera del programa oficial. No corren el 6 y el 11, competencia sobre 1.700 metros en pista de césped. Favoritos el 10. Low Bidding, enemigo en las apuestas, el número 7. Hurricane Cloud, tercer jugador, el 2. Little Richards Velo, 17 minutos y finalizan las apuestas. Lo invitamos al gran remate de productos 2022 este 9 de septiembre en el Jockey Club del Paraguay, en el que se venderán 7 productos importados del Brasil, hijos de padrillos consagrados y padrillos de primera generación con grandes hijos corriendo. Además, el Ara JC
presentará la primera generación de Alan Pur y de Whis, padre de Espléndida, una de las mejores potrancas de su generación. No se pierda la cartelera clásica del 2025 comprando su producto este año.
En esta séptima carrera está en juego el duplo. Tiene un valor de 20.000 guaraníes y un pozo garantizado en 5 millones de guaraníes. 3 minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
últimos segundos para realizar sus apuestas. El duplo, cuyo pozo garantizado es de 5 millones de guaraníes. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 3. Pequeña ventaja sobre el número 1. En la tercera ubicación se desempeña por dentro el 2. Cuarto viene accionando el 9. En la quinta ubicación el 4. Más atrás el 10. 5, 12, 8. Se la marcha el 7. Los competidores cruzan el disco por primera vez con el número 1. Pequeña ventaja sobre el número 9 que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña expectante el número 3. Cuarto viene accionando el 10. En la quinta ubicación por dentro lo hace el 2. Más atrás viene ganando terreno el participante número 7, quedando en la séptima ubicación el número 5, más atrás el 12. Cierra la marcha el 8. Los competidores descontaron los primeros 400 metros en 25 segundos, 2 centésimos. El 9 logra estirar ahora cuerpo de ventaja sobre el número 1. En la tercera ubicación se desempeña el número 3. Cuarto viene accionando el 2. En la quinta ubicación se desempeña el 10. Sexto por dentro un cuerpo de este lo hace el 4. En la séptima ubicación a un cuerpo y medio el 7. Más atrás a un cuerpo y medio de este el 5. A medio cuerpo de este el 12. Cierra la marcha el 8. 48 segundos 99 centésimos para los primeros 800 metros. Hay lucha en la delantera. Mejora por dentro el número 1. Le toma ahora Pescuezo ventaja al 9. En la tercera ubicación expectante se desempeña el 3. Cuarto por dentro lo viene haciendo el número 2. Apareado con el número 10. Quedando en la quinta ubicación. Ganando terreno rápidamente por fuera el participante número 7. Los competidores en los últimos 600 metros. El 1. Pequeña ventaja ahora sobre el número 3. Entre ambos el 9. Gana terreno rápidamente por fuera el 7. Y están en la recta final. El número 1 corre con cuerpo de ventaja sobre el número 7 que va resueltamente su búsqueda. Gana terreno por dentro participante número 2. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera número 1. Pequeña ventaja sobre el número 7 que va resueltamente su búsqueda. Por dentro se desempeña el 2. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Domina por fuera el 7. Medio cuerpo de ventaja sobre el 1. Tercero el 2. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el número 7, Hurricane Cloud. Segundo el 1, Beer of Coal. Tercero el 2, Little Richards Velo. Cuarto el 4, Man Friday. Tiempo empleado por el ganador, minuto 42 segundos 67 centésimos. Ganada por medio cuerpo. El segundo al tercero el Pescuezo. Dividiéndose por ganador, vacante llave simple 1771, 300.000 guaraníes. Duplo 37, 15 aciertos, 66.700 guaraníes. Segunda triple aceptaron 69 boletos, su valor 326.100 guaraníes. Y la triple que finalizaba con un solo acierto, 1.500.000 guaraníes en los monitores del desarrollo de la séptima carrera. Lo invitamos al gran remate de productos 2022 este 9 de septiembre en el Jockey Club del Paraguay, en el que se venderán 7 productos importados del Brasil, hijos de padrillos consagrados y padrillos de primera generación con grandes hijos corriendo. Además, el Ara JC presentará la primera generación de Alampur y de Wiz, padre de Espléndida, una de las mejores potrancas de su generación. No se pierda la cartelera clásica del 2025 comprando su producto este año.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera, distancia 1000 metros, ejemplares de la novena categoría. El 1 Robertinho Ariel Sanabria 56 kilos, el 2 Nadal Javier Portillo 52 kilos, el 3 Houdini Jorge Benítez 54 kilos, el 4 Loco Jerry César Mora 53 kilos, el 5 El Corcel Alcides Coronel 55 kilos, el 6 El Sabio Marco Mesa 54 kilos y el 7 Amiguita Mauricio Curiluz 54 kilos. Está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.700.000 pozo garantizado y la trifecta valora 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.300.000 guaraníes. 5 minutos y finalizan las apuestas.
3 minutos y se cierran las ventanillas. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino participante número 3, Houdini, pequeña ventaja sobre el 4, Loco Jerry. Tercero se desempeña el 2, Nadal. Cuarto viene accionando el número 1, Robertinho. Abierto gana torneo rápidamente el 5, el Corcel. Más abierto el 6, el Sabio. Descontado los primeros metros de la prueba, sobre el comando del lote el número 4, Loco Jerry. Toma 2 cuerpos de ventaja, el número 6, el Sabio. Tercero se desempeña el número 3, Houdini. Cuarto viene accionando el número 5, el Corcel. En la quinta ubicación se desempeña el número 2, Nadal. Más abierto lo hace el número 1, Robertinho. Cierra marcha varios cuerpos el 7, Amiguita. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4, Loco Jerry, pequeña ventaja sobre el número 6, el Sabio, que va resueltamente su búsqueda. Tercero se desempeña el participante, el número 3, Houdini, abierto en larga atropellada, lo hace el 5, el Corcel. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. El número 6, el Sabio, para tirar cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, el Corcel. Tercero se desempeña el número 3, Houdini. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 6, el Sabio, firme la delantera, lo hace con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, tercero el 3, pocos metros para el disco. El número 6, el Sabio y Marco Mesa, cuerpo de ventaja sobre el número 5, tercero el 3, y cruzaron el disco.
Lo invitamos al gran remate de productos 2022 este 9 de septiembre en el Jockey Club del Paraguay, en el que se venderán 7 productos importados del Brasil, hijos de padrillos consagrados y padrillos de primera generación con grandes hijos corriendo. Además, el Ara J6 presentará la primera generación de Alampur y de Wiz, padre de Espléndida, una de las mejores potrancas de su generación. No se pierda la cartelera clásica del 2025 comprando su producto este año. Marcador oficial de la octava y última carrera, primero el número... Marcador oficial de la octava y última carrera, primero el número 6, el Sabio, segundo el 5, el Corcel, tercero el 3, Houdini, cuarto el 1, Robertinho, quinto el 4, el Loco Jerry, sexto el 2, Nadal. Tiempo empleado por el ganador, minuto 3 segundos, 66 centésimas, ganada por un cuerpo y medio, el segundo al tercero un cuerpo y medio. Dividiéndose por ganador del número 6, 10.800 guaraníes, llave directa 6.5, 96.300 guaraníes. La trifecta 653, 81.200 guaraníes. Duplo 76, 23 aciertos, 217.400 guaraníes. Triple que finalizaba, 25 aciertos, 768.800 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la octava y última carrera. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino participante número 3, Houdini, pequeña ventaja sobre el 4, el Loco Jerry. Tercero se desempeña el 2, Nadal. Cuarto viene accionando el número 1, Robertinho. Abierto gana torneo rápidamente el 5, el Corcel. Más abierto el 6, el Sabio. Descontado los primeros metros de la prueba sobre el comando del lote el número 4, el Loco Jerry. Le toma 2 cuerpos de ventaja el número 6, el Sabio. Tercero se desempeña el número 3, Houdini. Cuarto viene accionando el número 5, el Corcel. En la quinta ubicación se desempeña el número 2, Nadal. Más abierto lo hace el número 1, Robertinho. Cierra marcha varios cuerpos el 7, Amiguita, y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 4, Loco Jerry, pequeña ventaja sobre el número 6, el Sabio, que va resueltamente su búsqueda. Tercero se desempeña el participante, el número 3, Houdini, abierto en larga atropellada, lo hace el 5, el Corcel. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. El número 6, el Sabio, para tirar cuerpo y medio de ventaja sobre el número 5, el Corcel. Tercero se desempeña el número 3, Houdini. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 6, el Sabio, firme la delantera, lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, tercero el 3, pocos metros para el disco. El número 6, el Sabio y Marco Mesa, cuerpo de ventaja sobre el número 5, tercero el 3, y cruzaron el disco.